Muy buenas, mi nombre es Omar Andrea Arroyo Dávila, soy médico residente de tercer año de la especialidad de cardiología. El tema a tratar hoy es el diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial. Dentro del contenido a tratar el día de hoy tenemos epidemiología de la hipertensión arterial, fisiopatología, lista de chequeo para tomar una presión adecuada, definiciones de la medición de la presión arterial, clasificación de la presión arterial según guías de práctica clínica actuales y el manejo de la hipertensión arterial no complicada. La hipertensión arterial en el mundo es básicamente un principal factor de riesgo de mortalidad y discapacidad en el mundo. Más o menos 874 millones de adultos en el mundo mantienen una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio. Lamentablemente, esta comorbilidad viene asociada o acompañada de enfermedades cardiovasculares, tales como una enfermedad cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca y, sobre todo, una enfermedad renal crónica. Es la segunda causa de muerte prevenible en Estados Unidos luego del cigarrillo. Y lo más importante es que la hipertensión arterial aumenta con la edad. Su prevalencia es aumento con la edad. Dentro de los principales sistemas neuroendocrinos asociados a la regulación de la presión arterial tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a través de su mecanismo de natriuresis o de retención de sodio, este va a disminuir o aumentar la presión arterial. Tenemos los péptidos natriuréticos, ¿no?, secretados a nivel del corazón, que va a favorecer básicamente la natriuresis y por ende la vasodilatación, lo cual va a favorecer la disminución de la presión arterial. Tenemos el endotelio, que también a través de la liberación de factores relajantes o potentes vasoconstrictores como la endotelina, va a mantener la regulación de la presión arterial. Tenemos el sistema nervioso central, que al momento de liberar catecolaminas, este va a aumentar la presión arterial. También tenemos el sistema inmune, ¿no?, que también va a favorecer la sensibilidad del sodio, por ende el aumento de la presión arterial, así como las células T proinflamatorias reguladoras van a disminuir la presión arterial. ¿Cuál es la lista de chequeo para tener una medición adecuada de la presión arterial? El primer paso es que el paciente esté preparado adecuadamente, y para ello el paciente tiene que estar relajado, sentado en una silla y descansado al menos 5 minutos. 30 minutos antes el paciente no debe consumir cafeína, hacer ejercicio o fumar. Aseguremos que el paciente tenga la vejiga vacía. Tampoco no debe haber, digamos, el paciente hablar durante la toma. La zona del brazalete debe estar libre. El segundo paso es el uso de la técnica adecuada para la medición de la presión arterial. Es importante que los equipos para medir la presión arterial estén adecuadamente calibrados. El brazo del paciente debe estar apoyado a la altura del corazón sobre una mesa. Se posiciona el brazalete, ¿no? Y hay que procurar que el manguito del tensiómetro cubra aproximadamente el 80% del brazo. La diafragma se puede colocar a nivel de la arteria braquial. Como paso 3, tomar las mediciones apropiadas de diagnóstico y tratamiento de la presión arterial elevada o hipertensión arterial. En la primera consulta es importante medir la presión arterial en ambos brazos. Usar el brazo que tenga la mayor lectura. Las mediciones repetidas deben ser separadas por al menos 1 o 2 minutos. Para la toma del método palpatorio, en caso de no contar con un estetoscopio, es importante que al insuflar y al desaparecer el pulso, generalmente la presión arterial sistólica es donde se vuelve a pasar el pulso, ¿no? Cuando desinflamos el manguito más o menos a una velocidad de 2 milímetros de mercurio, hasta, en el caso de auscultatorio, auscultar los ruidos de Korolkov. En las definiciones de la medición de la presión arterial,
Básicamente entendemos que cuando realizamos el método auscultatorio, la presión arterial sistólica corresponde al primer sonido de Korokov, la presión arterial diastólica al quinto sonido o a la desaparición o al silencio de los ruidos de Korokov. La presión de pulso básicamente es la diferencial de la presión arterial sistólica y diastólica, que también es un factor de riesgo cardiovascular. La presión arterial media básicamente es la presión arterial diastólica menos el tercio de la presión de pulso, mientras que la presión arterial media es la suma de la presión arterial sistólica y diastólica y dividida entre dos. Como pueden ver en la gráfica de abajo, vemos que la presión arterial sistólica corresponde a la primera fase del sonido de Korokov y la presión arterial diastólica corresponde a la quinta fase o al silencio. Dentro de la clasificación de la hipertensión arterial hay muchas guías actualmente, ¿no? En las cuales han tratado de llegar a un consenso para eh, definir los estadios de la hipertensión arterial. En esta oportunidad me ha tocado las guías europeas, la guía americana de la NICE principalmente. Como pueden ver, los americanos básicamente tienen una clasificación diferente a las demás guías, ¿no? En cuanto a al estadio de una hipertensión arterial 1, por ejemplo, los americanos lo clasifican hipertensión arterial estadio 1 a partir de 130 a 140 y estadio 2 de 140 más y crisis hipertensiva de 180 más, ¿no? Como pueden ver, lo normal es que este paciente tenga por debajo de 120 sobre 80 y ya se puede considerar elevada a partir de 120 y mayor de 80. Básicamente es importante que el promedio basado en dos o más lecturas tomadas cuidadosamente es el promedio en la cual se debe tomar para poder definir entre presión arterial sistólica y diastólica. Tenemos aquí otro gráfico de la guía europea, básicamente el año 2018. La guía europea del año 2018 cataloga como hipertensión arterial grado 1 a partir de 140 sobre 160, ¿no? En ese rango, y siendo la diastólica 90 a 100. Entonces podemos decir que un paciente es hipertenso, ¿no? A partir de una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90. Un grado 2 de 160 a 180, una diastólica de 100 a 110 y una hipertensión grado 3 de 180 mayor o igual a 110, la diastólica. También menciona sobre las hipertensiones sistólicas aisladas, ¿no? Que básicamente son las hipertensiones del anciano por una arteriosclerosis, ¿no? Que básicamente eh, la presión arterial sistólica va a estar incrementada, mientras que la diastólica va a estar en rangos normales. La clasificación es la misma, ¿no? En cuanto a la presión arterial sistólica, dependiendo el grado 1, 2, 3, según los valores. Tenemos también la clasificación de la presión arterial clínica y también el mapa según la guía NICE. Como pueden ver, el mapa es básicamente una técnica en la cual nosotros vamos a obtener un promedio de tomas al día de la hipertensión, de la presión arterial del paciente, y ello nos va a dar un promedio, y ese promedio nos va a brindar mucha información acerca de los patrones de hipertensión, la carga hipertensiva, cómo va la presión durante las 24 horas, ¿no? Que es muy importante para también definir el diagnóstico, definir manejo y predecir riesgo cardiovascular. Como pueden ver, la guía NICE considera la hipertensión en etapa 1 a partir de 140 sobre 90 hasta 160 sobre 100, cifras similares a la guía europea. En cuanto al promedio diurno del mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial,
La guía NICE cataloga de 135/85 hasta 149/94 una hipertensión en etapa 1. En una hipertensión etapa 2, por ejemplo, lo cataloga la hipertensión etapa 2 a partir de 160/100 o mayor, pero menor de 180/120. Y en el promedio diurno de mapa es de 150/95 o más. En la etapa 3, que es una hipertensión severa, básicamente la presión arterial clínica corresponde a una presión mayor a 180/120. En este cuadro vemos algunas definiciones del monitoreo ambulatorio de la presión arterial y también valores normales en las cuales nosotros debemos tener en cuenta, como por ejemplo el promedio de 24 horas cuando hacemos un mapa es básicamente que este tenga una presión arterial sistólica menos de 130 y una diastólica menos de 80. Y el promedio diurno debe ser menos de 135 la sistólica y la diastólica menos de 85. El promedio nocturno debe ser menos de 120 y menos de 70 la diastólica. La carga de presión debe ser lo ideal menos de 25%. Y la variación circadiana de la presión arterial debe estar entre el 10 y el 20% del descenso nocturno. La presión de pulso, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica, debe estar entre 50 milímetros de mercurio, lo máximo. La frecuencia cardíaca ideal debe ser entre 60 y 90, con un índice cardíaco de 2.2 y 2.9, que es básicamente el gasto cardíaco entre el área superficial corporal. Y la resistencia vascular sistémica debe tener una persona normal con hipertensión entre 900 y 1500 dinas. También hay métodos para calcular la velocidad de onda de pulso, en la cual esto debe estar menos de 10 metros por segundo. ¿Cómo tratamos la hipertensión arterial? Tenemos intervenciones no farmacológicas y hay intervenciones farmacológicas. Como pueden ver en esta imagen, las intervenciones no farmacológicas favorecen básicamente al descenso de la hipertensión y en personas hipertensas desciende digamos significativamente, como en normotensos también tiende a disminuir significativamente, ¿no? Tanto la pérdida de peso, la dieta DASH, la reducción en la ingesta de sodio, el aumento en la ingesta de potasio en la dieta, favorecen básicamente al descenso de la hipertensión arterial. Como pueden ver, la dieta DASH, que básicamente consiste en el consumo de dieta rica en frutas, vegetales, granos enteros, productos lácteos, bajos en grasa, con reducción del contenido de grasas saturadas y total, disminuye en un 11 milímetros de mercurio el descenso de la presión arterial y en normotensos 3 milímetros de mercurio. Ven que es muy importante la dieta DASH. También la actividad física, ¿no? Así como el moderado consumo de alcohol, favorece en el descenso de la presión arterial. Por eso es importante hacer ejercicio, hacer deporte, disminuir el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque ello tiene un impacto en la reducción de la presión arterial, tanto en personas hipertensas como en personas normotensas con riesgo de desarrollar hipertensión arterial al futuro. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos monoterapia versus la terapia inicial combinada. Las guías actuales recomiendan la terapia inicial combinada con dos agentes de diferentes familias. Básicamente esta combinación lo que favorece, como dice las guías, es básicamente tratar a partir de hipertensión estadio 2 y promedio de presión arterial mayor a 20/10 milímetros por encima del objetivo. Y en cuanto a la monoterapia, que básicamente recomienda las guías a partir del inicio de una hipertensión estadio 1, cuya meta debe ser menos de 130/90, y esta titulación se debe alcanzar básicamente dependiendo del grado o la evolución de la presión arterial.
Actualmente las guías europeas, por ejemplo, recomiendan iniciar terapia combinada inicial, ¿no? Y esa terapia combinada inicial debe estar entre un YECA o un antagonista del receptor de angiotensina 2. YECA puede ser enalapril, ¿no? Básicamente, y el ARA básicamente puede ser un losartán, candesartán, etcétera, más un bloqueador de calcio, canal de calcio o un diurético. Básicamente, en cuanto al tratamiento inicial, que debe ser una terapia combinada doble en un comprimido, lo ideal es que estos pacientes eh, se pueda evaluar primero una combinación doble y que si ésta no responde, poder pasar a una combinación triple. Esa combinación triple puede estar los tres, el YECA o ARA, más un bloqueador de canal de calcio, más un diurético. Pero, ¿en qué casos pudiéramos considerar la monoterapia? Básicamente en hipertensión arterial grado 1, es decir, presión arterial sistólica menos de 150 y riesgo baja para pacientes ancianos, mayores o iguales de 80 años o frágiles, ¿no? También tenemos el caso de hipertensión arterial resistente. Básicamente, la hipertensión arterial resistente es cuando el paciente no responde a la terapia hipertensiva habitual, no incluido el diurético. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer acá? Básicamente se añade un antagonista de aldosterona como el pironolactona a dosis de 25 a 50 miligramos al día u otro diurético. Puede ser un bloqueador alfa como metildopa o un bloqueador beta dependiendo la condición del paciente. Pasamos a básicamente a considerar si podemos derivar al paciente a un especialista, a un centro especializado o para hacer más estudios. Básicamente la indicación de los beta bloqueadores tales como bisoprolol, carvedilol, atenolol es importante considerarlo en cualquier fase del tratamiento, siempre y cuando haya una indicación específica, como por ejemplo pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca por una cardiopatía hipertensiva o una angina de pecho, un infarto miocardio reciente, paciente fibrilador o jóvenes embarazadas que planeen gestar, ¿no? Las indicaciones de los beta bloqueadores en caso de recurrir son específicas. En este cuadro podemos ver cómo la monoterapia y la terapia combinada tienen un impacto en la reducción de la presión arterial según los estudios, ¿no? Como pueden ver, cuando va a iniciar el tratamiento de la hipertensión arterial, en algunos estudios nos pide evaluar cuál es el impacto de la monoterapia y la terapia combinada de inicio. Como pueden ver, el impacto de la monoterapia en reducción de la presión arterial es de un 30% y de la terapia combinada con fármacos es en un 70% la efectividad en la reducción. En caso de una elevación muy marcada de la presión arterial, básicamente, o una elevación ligera, en esos casos podemos decidir entre monoterapia y terapia combinada. Y como pueden ver, el impacto es lo siguiente: 30% para monoterapia y 70% para terapia combinada. Si a pesar de la terapia combinada con fármacos la presión no se controla, entonces la combinación entre ambos fármacos es a dosis plena. Y si con ello no se desea, entonces se puede combinar tres fármacos. Y si con ello no controla, se puede aumentar a dosis plena. Como pueden ver, el tratamiento de la hipertensión arterial es un tratamiento escalonado de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo a las cifras de presión arterial en las cuales el paciente es detectado, diagnosticado, y cómo esto va, digamos, acrecentando o va aumentándose progresivamente con tal de obtener los objetivos de la presión arterial. Muy bien, eso sería todo.
y gracias por su atención.